Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy tenemos como invitado a un cubano que labora mucho en la causa de la libertad de Cuba, en rescatar la memoria, sobre todo del presidio político plantado cubano, y también en una organización que beneficia a niños terminales con concederle un deseo. Vamos a hablar de esas dos organizaciones y mi invitado se llama Miguel Sánchez. No es de todo conocido como lo debe ser, aunque es visita frecuente en algunos espacios de la radio, como es el programa de Enrique Encinosa en La Poderosa. Miguel Sánchez es hijo de un preso político plantado, Nerín Sánchez. Es uno de los presos emblemáticos del presidio político cubano. Pero que sea el propio Miguel Sánchez quien nos cuente más. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Es un placer que estés aquí y debo agradecerle a nuestro común amigo Ángel de Fana, que fue quien nos puso en contacto, aunque ya yo sabía de tu trabajo con la organización Proyecto Los Plantados, del cual eres director. Vamos a comenzar por Proyecto Los Plantados. Primeramente déjame decir que cuando tú naciste, tu padre, al poco tiempo quedó preso, ¿no? Sí, cuando tenía un año. Cuando tú tenías un año, tu padre, Nerín Sánchez, cayó preso. Y desde muy pequeño comenzaste a visitar los presidios cubanos, principalmente Isla de Pino, La Cabaña, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo se te ocurre a ti este proyecto Los Plantados y qué es Los Plantados? Bueno, primero es necesario llevar a la historia el sacrificio de estos hombres y mujeres que entregaron lo más grande que puede entregar un ser humano, es la vida, por una causa, y el altruismo de llegar a lo máximo de entrega, que es plantarse. Visitar a los presos políticos plantados en el tiempo que yo era un 14, un niño. Pero después de 14, 19 años, que fue cuando más me relacioné yo directamente, visitando a mi padre en el combinado Erestre, sacaba las cartas que le llaman balas, las balitas, las sacaba de la prisión, y entre los 14 a los 19 años me convertí en un mensajero de presidio. Conocer a esos presos, amigos, compañeros de mi padre, ver cómo vivían y el sacrificio y el estoicismo de su diario vivir, siempre se quedó marcado en mi vida. Al llegar a Miami, pues qué más puedo hacer o qué menos puedo hacer que dedicarme a guardar las memorias de estos hombres que entregaron todo por nuestra causa, por nuestra libertad. Hay un hecho, y es que hubo un grupo, y ahí es donde tú te basas para desarrollar esta historia, Los Plantados, los originales Plantados, entre los cuales está el periodista Alfredo Izaguirre, ya fallecido, tu padre, Rivero Caro. Fue un grupo que plantó a todo, o sea, no salieron a trabajar nunca, rechazaron el trabajo. O hubo otro grupo de plantados que sí trabajaba, pero era plantado. Sí. Plantado. Pero este grupo inicial, que es donde tú tomas el nombre de la organización, rechazó completamente cualquier tipo de trabajo, ni de beneficio de ningún tipo que el régimen concediera. Las golpizas eran terribles. Yo conocí aquí a Alfredo Izaguirre ya, y déjame decirte que lo marcó para toda la vida. Y en definitiva, esos maltratos terminaron costándole la existencia a Alfredo, como otros más, tu propio padre. Sí, la situación era caótica, era un salvajismo brutal, era un trabajo forzado, como la palabra lo dice, era a punta de bayonetas, palos y machetes. Muchos implicados con dedos cortados, manos, estás hablando muertos, a la fuerza, o sea que había que trabajar a la fuerza. El primer plantado fue Izaguirre. Alfredo Izaguirre. Periodista. Lo siguió Adolfo Rivero Caro, y el tercero mi padre, Onirio Nerín Sánchez Infante. Ellos tres marcaron el concepto plantado. El plantado viene de ahí, porque es plantar al trabajo forzado. La palabra plantado
nunca existió hasta ese momento histórico en el cual plantan al trabajo forzado. Después, un año y unos 14 meses después que estuvieron ellos incomunicados, surge otros 21 prisioneros que se van plantando durante ese lapso de tiempo entre el 64 y el 67, y entonces se unen en total 24 hombres que no trabajaron más, plantaron al trabajo forzado. La mayoría de los otros plantados, otros que después son plantados, hacían una rebeldía constante de caminar despacio, trabajar lo menos posible o tratar de imposibilitar su accesibilidad al trabajo. Eran los demás presos que con los años, después del año 67, al ser cerrada la isla de Pino y van llevados a otras prisiones, entonces plantan a otras ignominias y entonces plantan después al trabajo, plantan al uniforme y a ciertas cosas así. Esta labor, ¿cuándo empezaste tú a desarrollarla? Bueno, el concepto de... ¿Qué has logrado? ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes? Ok, el concepto de los plantados, la página, me empecé con una página que se llama losplantados.com hace más de 20 años. He estado trabajando con la relación de todos los fusilados, todas las huelgas de hambre, todos los presos políticos, e incluso hasta el año 77, todos los presos que estaban en Cuba plantados por ciudad, por celda, en toda Cuba. Llegué al punto en que trabajando yo solo necesitaba ayuda. Entonces fui rescatando más libros y más información para poder accesar más nombres y más a la historia. Entonces después encontré esto de los 3 plantados, de donde surgió la palabra, y fui agregando esto. Después fui agregando estos 24. Y entonces el proyecto ya se convirtió en una cosa que como si fuera una organización, donde ya tenemos 3 asesores. Ya somos un proyecto, no soy yo, somos ya un grupo. Angelito de Fana, Ángel de Fana Serrano, que es el director de Plantados por la Democracia y la Libertad en Cuba. Luis Infante, Luis González Infante, de Presidio Político Histórico, y José Rodríguez Napoleón. Los 3 son asesores del proyecto. Entonces el proyecto en sí lleva haber hecho una canción que narre la vivencia de los presos plantados, y al final se mencionan los nombres, honrar a los 24 prisioneros políticos que plantaron al trabajo forzado en Isla de Pino. La canción se hizo, la compuso un gran cantante del hip hop que vive en Cuba, Raudel Collazo, Escuadrón Patriota. La canción se llama Los Plantados. Está la recuperación de firmas, recogida de firmas que estamos haciendo todavía. Llevamos un par de años casi haciendo esto para lograr que la Real Academia Española haga una sección a la palabra plantado. Ya ellos te han contestado. Hemos estado tratando, Abreu, un amigo nuestro común, José Abreu Felipe, que es una de las personas que me ayuda a redactar todos estos escritos nuestros. Me había recomendado a un cubano que hablábamos ahorita, que había sido parte de la Real Academia, pero ya llegué tarde porque él ya no está. Humberto López Morales, un académico cubano, miembro de la Real Academia de la Lengua Española y reconocido como tal. Déjame decirte que Humberto López Morales tiene una biblioteca en la sede de la Real Academia Española dedicada a él. Es el único hispanoamericano que tiene ese honor. Pero honor para nosotros los cubanos. Claro, honor para nosotros. Entonces pues seguimos recogiendo firmas para tratar, ¿no? Porque hoy no se sabe cuál va a ser la respuesta final. Pero por ejemplo, plantado es una posición firme, estoica, sin claudicación, que surgió cuando el trabajo forzado en Isla de Pino y en contra de la negativa de la rehabilitación. Recogimos todavía firmas. Estamos haciendo también la proposición de hacer un obelisco, un monumento a lo que se puede representar un plantado. Pensamos ponerlo en varias ciudades. Ya tenemos una ciudad y después iremos para la segunda ciudad. Necesitamos un escultor que nos haga el diseño. Estamos llevando la página nuestra, losplantados.com, que tiene incluso... en pantalla la tenemos. Esa página va a estar traducida a 5 idiomas. El que quiera puede ahí indagar más. Puede visitar losplantados.com. Va a estar traducida a 5 idiomas, y hasta ahora tenemos ya 2 universidades interesadas en el mundo que van a incluirla como estudios cubanos. Parte del programa del proyecto, es la canción que ya está hecha,
la relación de las firmas pidiendo a la Real Academia la sección a la palabra plantado. Que ellos te han contestado, no me contestaste tú. No, todavía estamos en proceso. No, pero ellos te dijeron primero porque tú les habías escrito preso político y ellos te dijeron eso se quedó porque parece que lo mandé a otro departamento y no llegó a donde tenía que llegar, por lo que yo después estuve viendo que no. Por eso que con Abreu entonces ya fui directo a la persona, pero tampoco pude hacerlo y me enteré que ya el señor no está ahí. Pero bueno, mientras exista la Real Academia Española, que va a existir siempre, un momento de esto va a recibir la carta de la petición de estos presos que aún viven entre nosotros. Son personas que se sacrificaron, entregaron lo máximo y tienen el derecho de un reconocimiento y de saber el sacrificio, al menos es una traducción a un esfuerzo, a una entrega que un hombre hizo. Esto, para beneficio de nuestros televidentes, vamos a decir que esta organización está dejando testimonios fílmicos y escritos. Sí, nos reunimos todos los meses, el grupo de los 24 quedan 8 vivos. Estamos tratando de honrar a esos 8 que quedan vivos de los originales 24 que plantaron el trabajo forzado. Nos reunimos y estamos filmándoles su diario vivir, y ellos son los que verídicamente estuvieron ahí, o sea que esos son los protagonistas de ese evento histórico. Entonces ellos son los que sacaron la relación en orden de plante, quiénes fueron los que plantaron. Entonces estamos guardando sus entrevistas para un día. Vamos a sacar ahora pronto la canción de nuevo de los plantados con videos de ellos y las historias de ellos contadas por ellos mismos. Es una cosa que sí, por cierto, Miguel, que este proyecto tuyo y de nuestro, sí, porque todo el que pasó por las cárceles es parte del proyecto. Es parte de este proyecto. Pues de cierta manera ha encontrado eco en la actual administración norteamericana. Y hay una información que ya tú la sabes, pero quiero compartirla con nuestros televidentes. Estados Unidos denunció el pasado martes 16, ante Naciones Unidas la situación de los presos políticos en Cuba con la campaña ¿Presos por qué?, que responsabiliza al gobierno cubano por violaciones a los derechos humanos. La campaña fue presentada por Kelly E. Curry, representante estadounidense en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que está en la sede de ese organismo en la ciudad de Nueva York. En el evento participaron también el embajador norteamericano Michael Cossack, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado. También el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro. Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza y Igualdad y Derechos Humanos. El expreso político cubano Alejandro González Raga, director ejecutivo y portavoz del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entre otros invitados. Déjame decirte que Alejandro González Raga dio un testimonio fantástico. Maravilloso. Y por cierto, la delegación de los llamados diplomáticos de la Cuba castrista, o agentes, se levantaron y dieron un clásico mitin de repudio dentro de las Naciones Unidas. Demostraron que si son capaces de hacer eso ahí en Cuba, ¿cómo será? Una vocera del Departamento de Estado norteamericano, cuando comentó esto, dijo: si esos llamados diplomáticos son capaces de hacer esto aquí, ¿qué no harán la policía política de ellos dentro de Cuba contra los que se manifiestan contrarios al régimen? Esa actuación bruta de ellos. Se desprestigiaron, como siempre han hecho, porque no tienen recurso que no sea el insulto, la ofensa y manchar la reputación de los oponentes. O sea, cometen asesinatos de la moralidad de las personas. Y esto está en consonancia con lo que tú vienes haciendo junto con otros más. Sí, porque salió específicamente diciendo el periódico después de ellos, diciendo que no existían presos políticos. Del año 59 no ha existido presos políticos. Lo mismo que dijo
el dictador Castro desde el principio, que no existió. La memoria no se puede olvidar, porque yo considero que tenemos muchos muertos. La causa del presidio político cubano y la resistencia contra el régimen tiene muchos muertos. Y mientras la memoria de esos muertos esté insepulta, no tenga paz, no puede haber concordia. Es necesario, es un compromiso que tenemos todos como cubanos, que estamos en el exilio, en cualquier lugar que estemos, incluso en Cuba, que se está tratando de llevar todavía ese laxo de ser libre, ese momentico. Yo creo que aunque sea un instante, de ser libre ya es lo máximo que el ser humano como cubano quisiera que pasara. Yo quiero hablar de otra cuestión también y quiero decirte gracias por estos libros que me has obsequiado, que eres un prolífico escritor. Tienes aquí Gracias. Para morirse de risa, cuentos de Pepito, que por cierto no se usa ninguna mala palabra. No hace falta ser vulgar para hacer reír. Tienes... Tengo esa marca tengo la marca de Cuentos de Pepito, yo tengo la marca esa. Tú tienes la marca. Cosas de la vida es otro libro también escrito por ti. Vivencias cubanas, recuerdo de una tierra que llevamos en el corazón. Y Diario de la vida, una historia de niños ayudando a niños. Una historia real de esperanza y sueños, que es la historia del Miami Power Team, que de esto vamos a hablar ahora también. Diario de la vida. Gracias, Un placer. te vuelvo a dar las gracias por este obsequio de estos libros. Y también estás involucrado en Miami Power Team. Power Team. ¿Qué es Miami Power Team y desde qué tiempo estás en eso? Sí, bueno, llevamos 23 años, va a ser 24 ahora a principios de enero, febrero. Miami Power Team extiende una mano amiga a niños con condiciones terminales. Niños con discapacidades físicas, visuales, autismo, síndrome de Down, todo tipo de discapacidad. Es como de cumplir el sueño y realizar esa necesidad de vivir, respirar cada día de un niño que está atado a una silla de ruedas o que le quede poco tiempo de vida entre nosotros, y creo que merece una oportunidad de que alguien le conceda la ilusión esa de tener un amigo, jugar con otro niño, ser aceptado por todo el mundo que vive alrededor y que logre algo, al menos un sueño, aunque sea de un ratico de vida cada mes. Y a través de voluntariado, todos somos voluntarios, cumplimos sueños todos los meses. Diferentes niños pueden lograr montar caballo, hacer una fiesta en una cuadra, invitar a los amigos que nunca le han saludado, ir a Disney, buscar patrocinadores que hagan posible que el niño que nunca ha podido ir a Disney World, pues sea posible ese sueño que vaya. ¿Qué patrocinadores ustedes para este proyecto? Tenemos varios patrocinadores. Pizza Hut es uno de los patrocinadores permanentes, la Cámara de Comercio de Medley, Columbus Capital Lending, son los más, Orestes Lorenzo, son partes también de la fundación, ellos son parte de la junta directiva y hacen posible que estos sueños sean hechos realidad. Y esta organización es, podemos decir, local de la Florida o se expande a otros lugares de los Estados Unidos. La fundación radica en Miami, pero tenemos como amigos extendidos. Por ejemplo, en España, un cantante conocido, Tony Landa, del grupo de Los Mitos, hizo una canción para nuestra fundación que se llama Todo es Mágico. Cómo el niño puede tener la oportunidad de levantarse de una cama y vivir, correr, bailar. Y entonces desde España representa nuestra fundación. Muy pronto se van a unir muchos cantantes para cantar esa canción aquí en Miami, para llevar al mundo el mensaje de que estos niños... Este es un proyecto que llevas tú paralelo con los plantados. Sí, es como me dedico a los niños con discapacidades, a los niños que no tienen esperanza y a los hombres que entregaron todo por la libertad de Cuba. Son dos extremos. ¿De dónde te surge esta vocación, Miguel Sánchez, de desarrollar estos proyectos humanitarios, los dos, en diferentes categorías? Yo creo que el ser humano tiene que concientizarse que necesitamos urgentemente un cambio. Necesitamos buscar que el espacio nuestro, a nuestro alrededor, que caminamos diariamente, sea un mundo maravilloso, positivo y
que nosotros seamos parte. Necesitamos dejar un legado para el que viene atrás, que puede ser nuestros hijos, nuestros nietos, y pensar en ese mundo abstracto que a veces criticamos, hablamos de cosas negativas, pero ¿qué hacemos para cambiarlo? O sea, no podemos criticar si no somos parte de un cambio. Y el cambio es ese. Pon una semillita en algo que tú creas que necesite atención. Quizás desde niño, la manera que me crié, no tuve padre. Bueno, fue traumática, tu padre preso, preso plantado, ahí está. Hostigado posiblemente en tu escuela y demás por ser hijo de un preso. Esas cosas fueron vivencias que te marcan y después pues tienes la oportunidad de llegar a un país grande, gigante, con oportunidades como Estados Unidos de América. Llegué casi a los 20 años y entonces pues pude estudiar acá. ¿Y qué pasa? Ves que la necesidad de agradecer al mundo que te rodea, de hacer un poquito mejor. Y yo creo que sensibilizando a los niños desde temprana edad, podemos hacer un mundo más seguro para todos nosotros. Sensibilizarlos, lo mismo que el concepto de ser mejor ciudadano, mejor persona, y a la vez respetar a esos hombres que tienen dignidad, principio y entrega. Entonces son dos extremos que si lo analizas se unen, porque estás criando a un niño con valores humanos que es esencial para el crecimiento de todo ser humano y llegar a ser una persona digna, una persona que tenga respeto y que pueda entregar todo, lo mismo a una familia que al país, que es lo mismo. Para mí es un compromiso social muy grande. Bueno, y esto es una anécdota a el margen. Mira, si eres yo diría que eres un Quijote, en cierta manera, tratando de cambiar el mundo, que has plantado uvas en Miami y las está logrando. Me contaste cómo lo haces, cómo enfrías tú la uva. Y un hombre tan experto en ese género como Daniel Fernández, que es múltiple, es actor, escritor y demás, pero conoce de eso. Sí. Cuando se lo comentaste, te dijo, eso es imposible. Estás perdiendo tu tiempo. Y ya tienes. Bueno, primero de extender a dos personas que fueron, estos libros que estás aquí, que tienes delante, una clase de Daniel Fernández de literatura. Yo lo vi que estaba dando clases de composición y literatura en Miami-Dade College y me inscribí en su programa y le dije, cada estudiante iba con diferentes propósitos. Yo dije, bueno, yo quiero, hay que escribirle por qué estás en la clase. Yo vengo a escribir dos cosas, la historia de los plantados y la historia de mi fundación. Entonces pues fui a sus clases, aprendí a redactar un poquito y después me recomienda a Abreu Felipe, que son los que me han ayudado en la redacción, la composición. Y entonces después pues esto de la uva, es increíble, ¿no? Hay cosas que se pueden lograr si uno trata. No, ya veo que tú lo logras, porque ya tienes las uvas y vas a hacer vino próximamente. Sí, yo tengo ya como 28 matas de uva de Merlot, Pinot Noir, que son imposibles de sembrar en una temperatura de 80, 90 grados, pero tengo que echarle hielo a la semana, 2 o 3 veces a la semana hay que echarle hielo. Después, entonces ya tengo, las uvas están bastante, las plantas están bastante grandes ya. Es la perseverancia. Y eso es lo que tienes tú en estos proyectos, tanto el proyecto Los Plantados y el de los niños. No permitir que la memoria se borre, no tener odio y contribuir a el bienestar de otros. Y prohibido olvidar, no se puede olvidar. No se puede olvidar porque quien no tiene memoria, como decía Santayana, está condenado a cometer el mismo error. Así es. Hay una cosa que se impone, porque tú eres cubano, sufriste el rigor desde pequeño de lo que es una tiranía totalitaria y que practica la discriminación, porque hablamos mucho de la discriminación racial, pero de la ideológica se habla poco, que es tan brutal como la otra. Y las personas como tú, desde niño, sufrieron eso por ser hijos de un preso plantado histórico, como tu padre, Nerín Sánchez. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo tú, porque eres cubano y te preocupa Cuba, ya estás haciendo esto? Me duele Cuba. Esto te duele, claro. Esto está avanzando y yo te preguntaría a ti, ¿cómo tú visualizas la Cuba actual y si eres optimista o eres pesimista con el futuro? Bueno, yo pienso que tiene que llegar la libertad un día, inevitablemente tiene que llegar. ¿Cuándo va a llegar? No sabemos. Pero la generación nueva, que desafortunadamente no tiene la culpa, viene con un desconocimiento total de esto mismo que estamos hablando.
se le cambia la mente, se le da una adoctrinación desde el libro que tú naces, desde la canción que tú escuchas, y vienen adoctrinados. Mira, si tienes razón, que me haces pensar ahora que la fortaleza de la cabaña, un centro que convirtieron en un centro de tortura, de martirio, de asesinato, la han convertido en el local de la llamada Feria del Libro que ellos celebran todos los años. Borrar la memoria. Con la prisión de Isla de Pino. Nada más solamente enseñan en la galera que no estuvo, Fidel Castro, que no estuvo. Y entonces, pero bueno, esas cosas un día va a ser reversible a través de la memoria histórica. Se va a tener que llegar un día y cambiar todos los libros, toda la historia, y entonces hay que regresar a este punto que estamos aquí. ¿Quiénes vivieron en Isla de Pino? ¿Quiénes estuvieron en la cabaña? Yo pienso que el ser humano tiene que tener optimismo, pero otra vez, marcado que no se puede olvidar. Y hay que llevar la historia para que no se repita todos estos acontecimientos que hemos vivido, esta dictadura horrorosa que ha sido la más catastrófica del universo, ¿no? El mundo de la izquierda está en contra totalmente a nosotros, se mueve mejor que nosotros y ha tenido una función vital a que nosotros no seamos apoyados. Cuba, la memoria nuestra ha sido como echada un poco a una esquina por eso, porque han trabajado mejor y nosotros tenemos que seguir con este impulso de llevar y recordar la historia para que un día se aplique en Cuba y se conozca a estos mártires que sí, mientras Cuba comenzaba a sufrir, no hoy, que llegan nuevos e ignoran que hubieron miles de hombres que se entregaron y dieron la vida, murieron en paredones, murieron en combate, murieron en prisión, entregaron la vida en una prisión. Y todavía sigue sucediendo. Y sigue sucediendo. Todavía sigue sucediendo porque es reciente el asesinato de Laura Pollán, líder de las Damas de Blanco, y el de Osvaldo Payá Sardiña, entre otros asesinatos. Eso es reciente, eso sigue sucediendo. La resistencia sigue, el presidio político sigue bajo otras circunstancias. Okay. Pero hay que atar lo que está sucediendo hoy con el pasado, porque es triste que el cubano que llega nuevo ignora. Pero lo aprende aquí porque lo encuentra. Ahí está. Yo no sabía esto, claro, no lo sabía. Entonces el trabajo nuestro es eso. Tenemos que educar a ese cubano. Ahí está la historia que ellos no la pueden borrar. Ahí está, no pueden. La han escamoteado, han tratado de escamotearla, incluso hasta en la foto hacen trucar. Esta misma canción que te estaba enseñando yo de Raudel, esta canción ya va a estar cantándose en Cuba y los jóvenes van a repetir esa canción. La conversación pudiera extenderse mucho tiempo más, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias por haber comparecido aquí en Cuba y su historia, y nos enorgullece a todos como cubanos en estos proyectos que estás inmersos. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. La tortura y se plantaron. Jim, dedicado a los 24 presos políticos plantados al trabajo forzado. Alfredo Izaguirre de la Riva, Emilio Adolfo Rivero, Onirio Nerín Sánchez, Odilio Alonso, José Barona, Heriberto Bacallao, Gregorio Ariosa, Ernesto Toledo, Carlos Moreno, Ricardo Vázquez, Israel Abreu, Pedro Luis Boitel, Servando Infante, Enrique García Cueva, Ramón Lescano, José Piloto, Orlando Almanza, Antonio Vigo, Roberto López, Ricardo Rangel, Julio Reyes, Antonio Rodríguez, Juan Pérez, Roberto Pavón. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Dedicado al proyecto losplantados.com. Escuadrón.